Miércoles arrancamos con el módulo 6 que es sobre, se me fue ahorita, sobre nociones de legislación, todo lo relacionado en aspectos legales en el área de tanatología. Hoy pues, terminaremos con la sesión de acompañamiento tanatológico. Voy a compartir, por favor. Me dicen si ya ven. ¿Ven la presentación ahí? Buenas noches, todavía no. Ya. Ya se ve. Bueno. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poquito sobre lo que es características del acompañamiento, resiliencia, y vamos a ver algunos ejercicios. Esta frase de Eurípides dice: habla si tienes palabras más fuertes que el silencio. De lo contrario, guarda silencio. A veces nuestro acompañamiento va a estar así, sin hablar. Solo acompañar a una persona, a veces, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos en un proceso de duelo muy grande donde la persona solo llegamos, saludamos y la persona no quiere hablar, sino que siempre necesita que alguien lo esté acompañando. Entonces, ¿cómo vamos a acompañar a los dolientes en procesos de duelo sanos? ¿Y qué actitudes debemos tener presentes al momento del acompañamiento? Primero, la orientación filosófica. Hoy vamos a explicar cada una. Luego, la congruencia y autenticidad. Y luego, la consideración o aceptación positiva incondicional. Entonces, aquí nos vamos a hacer unas preguntas a nosotros. Dentro de la orientación filosófica, ¿cómo considero yo al otro, a la otra persona que estoy ayudando? ¿Percibo a esa persona únicamente como un cuerpo, o como una mente, o como afectos? ¿Qué concepto tengo de esa persona? ¿Veo a cada persona como digna y meritoria por el hecho de existir? ¿Tiendo a ver a esa persona como una persona que merece o la desvalorizo? ¿Respeto a la persona en cuanto a su capacidad, derecho y dirección? ¿Acepto los valores de esa persona? ¿Evito manipular a esa persona? Entonces, ese es como el primer análisis que nosotros nos debiéramos de poner cuando estamos o vamos a iniciar a trabajar con una persona. Si, por ejemplo, mi mapa personal es muy grande con respecto a la persona, entonces como que no soy la persona adecuada para atender. Si desvalorizo a la persona, o a veces venimos y metemos nuestros prejuicios. Ay, no, esta persona es de tal, ¿qué? Creencia religiosa, o esta persona tiene determinada preferencia sexual, o esta persona tiene determinado interés político, o esta persona, no sé, va en contra de lo que yo soy, o muy a favor de lo que yo soy. Entonces, es lo primero que tenemos que preguntarnos para saber si aceptamos o no atender a una persona. Dentro de la congruencia y autenticidad, me tengo que preguntar, ¿estoy consciente de los sentimientos y emociones de la otra persona a lo largo de la reunión que vamos a tener? ¿Ayudo a crecer a esa persona y crezco yo con esa persona? ¿Comunico los sentimientos necesarios, manifiesto mis emociones en esa reunión? ¿La relación con la persona que estoy acompañando es auténtica, es real, es profunda? ¿Soy asertivo en la comunicación o soy reactivo? ¿Puedo conservar la calma al momento de la reunión? Y dentro de la consideración,
o aceptación positiva o incondicional. Ofrezco a la persona un genuino interés en acompañarla. Acepto a la persona y se lo demuestro. Acepto a la persona sin emitir juicios. Comprendo a la persona desde sus creencias, desde su filosofía y desde su juicio. Y entonces aquí sería como un cuestionamiento para saber si estoy preparado o si estoy capaz para atender a una persona. ¿Alguna pregunta? Y es importante que nosotros nos hagamos ese análisis para ver si voy a cooperar o no voy a cooperar en el acompañamiento. ¿Alguna pregunta? Muy callados. Estuardo, buenas noches. Habla Sandra Delial. Una Hola, Sandra. consulta. ¿Qué tal, Estuardo? Una consulta. La mamá de mi consuegra está ya prácticamente en un estado de coma. A pesar de que a mí me falta todavía bastante tiempo, nos falta todavía terminar el diplomado. Te oigo entrecortado, Sandra. No sé si será mi internet. Casi no te escuché. No sé, ahora ahí. ¿Me escuchas ahí? Te oigo entrecortado. Mm, Parece que es no. mi conexión de internet la que está inestable. Pero Ok. A pesar de que sé que nos falta tiempo, yo le sugerí, no sé si fue bueno o no es, o es parte del acompañamiento, el que hablé con ella y le dije que sería bueno que tanto ella como toda su familia, sus hermanos, mi nuera y todo, se tomaran un tiempo para que aunque ella esté totalmente dormida y casi no reacciona a nada, le hablaran y le agradecieran por todo lo que ella pudo aportar en sus vidas y que también si habían algunas cosas que estuvieran pendientes, trataran de cerrar esos círculos. No sé si está bien lo que hice. sí, me parece bien, porque ¿cómo se llama? A veces parte de nuestro trabajo va a ser tomar iniciativa. La familia no decide nada. Les voy a contar el caso de una persona hoy. Un señor está muy malito. Ya su proceso ha sido lento y hablaba hoy con su hijo. Y le digo, mire, algún pendiente que tengan. No, es que lo que pasa es que mi papá es una persona muy machista, fue aquellas personas muy duras. Entonces él metió su mapa, el hijo metió su mapa sobre el señor. Mire, y le pregunto, ¿su papá tendría algún hijo fuera de matrimonio? Ah, sí, tuvo un hijo fuera de matrimonio que no lo queremos, él no puede entrar a la casa y todo. Me habló, lo peor del hijo. Es más, mi papá se reunía con él y hasta allá lo heredó. Bueno, le dije, pero él eh, ¿cómo se llama? Su medio hermano o hermanastro o hermano, como usted lo llame, no me dice, él no es mi hermano, él es un hijo de mi papá. Ah, interesante. Hay un ciclo pendiente ahí, pero del hijo, no del papá. Mire, yo creo que sería bueno que esa persona vaya a hablar con su papá. No, él no entra a mi casa. Bueno, entonces comuníquelo por teléfono. Porque o su papá quiere hablar con él, o en algún momento nosotros les tenemos que dar permiso a las personas para que se vayan. Decirle, mire, que su hijo, que su otro hermano le llame y le digo, papá, gracias por
por mi vida, gracias por la herencia que me dijiste, y aunque mis hermanos no me acepten, yo voy a salir adelante, descansa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cosas así en algún momento también tenemos que hacer. No sé si me explico, Sandra. Sí. Entonces, sí hiciste bien con lo que me estabas contando. Bien, continúo. ¿Cuáles son las características que debemos establecer para acompañar y relacionarnos en el acompañamiento con alguien? Primero tenemos que tener calidez en esa relación. No puedo ser muy frío. Tengo que manejar mi emocionalidad, pero ser cálido. Segundo, debo ser responsable. Si voy a abrir una situación para cerrar un ciclo, también tengo que cerrar la situación, algo así como cuando operamos, ¿verdad? Abrimos la herida, un médico quita o pone lo que tiene que poner y luego lo deja cosido. No podemos dejar Exactamente, sí. la herida abierta. Yo así le decía. ¿Sí? También no podemos imponer o forzar a la otra persona a que acepte o a que reciba el acompañamiento. Entonces tiene que ser muy libre. Tiene que haber respeto. Si la persona no me quiere contar algo, pues que no me lo cuenten. Si la persona me cuenta alguna situación complicada, pues me lo cuentan. Si, por ejemplo, cuando estamos atendiendo a enfermos que están ya en un proceso avanzado, a veces actúan no acorde a las normas sociales, como decir malas palabras, se vuelven abusivos, enojados. Tenemos que respetar su situación. Obviamente que si me va a pegar, ahí sí me alejo, ¿verdad? Y también establezco ¿cómo se llama? Mis condiciones. Debemos permitir que el paciente exprese sus emociones. No sé, no, mire, ahorita no llore porque estamos platicando. No es eso. También la confidencialidad. Tenemos que decirle a la persona, mire lo que estamos platicando, queda en nosotros. O a veces la persona dice, mire, yo quiero que le diga a mi familia tal cosa. O a veces también pasa que estoy atendiendo al paciente y a la familia y el paciente me cuenta algo y la familia me cuenta algo, pero yo no puedo intercambiar información. Ser sincero, establecer esos límites que les decía. Imagínense que me quiere pegar o por ejemplo, una vez me pasó que un paciente lo atendía a la enfermera y la enfermera me dice, mira, ahorita que usted va a trabajar con él, permítame, voy a ir a la tienda. Bueno, váyale. Se tardó como 3 horas a saber a qué tienda fue. Tuve que hablar con esta enfermera y tuve que hablar con la familia. Miren, me pasó esto y esto y esto y esto. Y estaba yo solo y no me puedo quedar otra vez 3 horas. No sé, ¿alguna pregunta? ¿De qué manera, Estuardo, se puede, digamos, en este proceso de acompañamiento, ayudar si una persona cercana a la persona que está malita dice, no sé cómo actuar o cómo voy a recibir esto porque yo no puedo llorar? O sea, no sé cómo manejar estas emociones. O sea, tengo ganas de llorar, pero no puedo. ¿Qué se puede hacer ahí? Preguntarle qué significa no puedo. Por ejemplo, yo no puedo llorar. Bueno, no puedes llorar, ¿qué quieres hacer? Es que todo el mundo dice que tengo que llorar. Bueno, pero tú me estás diciendo que no puedes llorar, o no quieres llorar, o no te das permiso para llorar. Entonces, le voy poniendo así como ciertas
preguntas para que le vaya contestando. ¿Qué puedo hacer si no puedo llorar? ¿Qué quieres hacer? A ver, cuéntame, ¿qué es lo que estás sintiendo por tu enfermo? Pues estoy sintiendo mucha tristeza. Bueno, ¿cómo manifiestas tú tu tristeza? Pues mi tristeza la manifiesto, me estoy inventando ahorita esto, ¿no? Mi tristeza la manifiesto comiendo. Bueno, ¿qué te parece entonces si vas a comer ahorita algo, ya que estás triste? Entonces me va a decir, no, yo no. ¿Cómo se le ocurre que yo vaya a comer? Bueno, como tú me estás diciendo que manifiestas tu tristeza comiendo, ahí sí puedes, porque y para mí pues, lo tomo como normal, entonces también tú deberías de tomar como normal, pero ¿qué significa para ti, por ejemplo, llorar? Ah, es que lo que pasa es de que lloran solo los débiles. ¿Dónde aprendiste eso? Es como hacerles un cuestionamiento, porque a lo mejor la persona, perdón, la persona sí quiere llorar, pero hay alguien que le impide. Yo me recuerdo, me tocó acompañar a un amigo que se le murió su hijo, un hijo adolescente de 14 años. El patojo murió por ¿cómo se llama? En un accidente de moto. El papá le regaló la moto al hijo. Todo mundo le decía al papá, mira que qué peligro, por tu culpa tu hijo se puede matar, le compraste arma a tu hijo para que se mate. Y entonces esta persona vivía con mucha culpa por haberle comprado moto y se muere el hijo. ¿Cómo iba a manifestar esa culpa? Él se sentía mal, pero él no quería demostrar su debilidad. Él era compañero mío de colegio. Entonces cuando yo llego, yo sabía que él estaba mal y me dice, mira, por mi culpa se murió mi hijo y todo lo que ya le dije. Pero no quería llorar. Bueno, eh, había que... Lo normal es hacerlo llorar, pero miren, cuando yo lo toqué, él estaba frío, frío. Una persona que estaba pálida, inexpresivo. Lo que hice fue, me miran acá, le pegué aquí, mire, suavecito. Y lo abracé fuerte. Y solo al pegarle aquí y al darle fuerte, automáticamente le abrió el chorro de las lágrimas. Empezó a llorar, pero él miraba a todo el mundo. Entonces yo entendí que él no quería llorar frente a la gente. Entonces, en las funerarias, pues hay salones o cuartos para los deudos. Lo llevé ahí y estuvo más o menos 2 horas llorando, sin salir. Y hasta que ya se cansó de llorar, y ya salió como que sin nada. Obviamente los ojos los tenía hinchados de tanto llorar, pero salió otra vez inexpresivo. Entonces, lo importante sería consultar a la persona qué significa el llorar o el por qué. ¿Qué significa el que no puedes? ¿Dónde lo aprendiste? Lo que estoy haciendo ahí es como un cuestionamiento, racionamiento, sí, hacia la persona, para que se exprese. O no puedes llorar, pero puedes gritar. ¿Quieres gritar? Ok, Sí. muchas gracias. Gracias, Estuardo. Y a veces pasa también de que la persona está llorando y dice, no quiero entrar porque no quiero que me vea llorar. Entonces la pregunta también es, ¿qué significa de que te vea llorar el enfermo? A lo mejor el enfermo ya sabe que está mal. Entonces es mucho de cuestionar. Dice Elizabeth Lucas es una de las psicólogas que continuó el trabajo de Víctor Frank en la logoterapia. Y ella dice que el acompañante, o sea, nosotros, debemos ser optimistas y pesimistas. Por ejemplo, yo no voy a ir a ver a un enfermo, yo voy a ir a ver a una persona. Eso es ser optimista. Y pesimista, pero sé que esa persona está ya en un proceso terminal o en un proceso crónico.
El acompañante debe conocer las causas, pero a la vez ignorarlas. Sé que está enfermo, pero yo voy a ir nuevamente a tratar a una persona. Entonces, voy a ir a tratar a una persona que tiene una enfermedad. No voy a ir a tratar a una persona enferma, porque entonces yo ya llevo la etiqueta. Y también debemos comprender a la persona favorecida y a la persona desfavorecida. A veces pasa que está sufriendo más un familiar que el paciente. O a veces la persona no me quiere recibir, o la persona ha aceptado o está evadiendo su proceso o su pérdida. Entonces eso nos habla Elizabeth Lucar. Víctor Frank nos dice que debemos propiciar un encuentro de unicidad entre el acompañante y el acompañado, como una relación de camaradería. También Víctor Frank nos dice que debemos decir la palabra justa en el momento justo a la persona adecuada y del modo correcto. Y también nos dice que no pretendamos adoctrinar a la persona que se está acompañando. Ahora bien, a veces a mí me toca ir a visitar a un paciente y me contratan como psicólogo. Y cuando llego, veo que no hay que trabajar psicología, sino que hay que trabajar tanatología. O a veces el paciente me pide, mire, gracias por haber venido. Yo quiero que platiquemos, que me lea un poquito la Biblia, que me ayude a hacer oración. Entonces ahí estoy haciendo un acompañamiento de capellanía. De hecho, cuando yo voy a visitar enfermos terminales, yo hago algunas preguntas a los familiares. Y una de las preguntas que hago, ¿tiene alguna religión o creencia religiosa o preferencia religiosa? ¿Para qué lo hago? Yo siempre que voy a ver a alguien, me llevo un frasquito de agua bendita, porque a los católicos les gusta el agua bendita, y a toda la gente cristiana no católica le gusta el aceite. Y entonces lo llevo porque ese puede ser un ritual de un ungimiento con agua bendita o con aceite. Si tengo tiempo, bueno, yo el frasquito de agua bendita y aceite siempre lo cargo en mi carro por cualquier cosa. Si me da tiempo, pues también procuro cargar una Biblia o en la casa pido la Biblia, porque un católico va a querer Biblia católica y un no católico va a querer Biblia no católica. Entonces también, y dentro de las Biblias católicas hay Biblias muy conservadoras como la de Jerusalén, como una muy liberal como la de América Latina. A nivel de no católicas está la Reina Valera y hay otro tipo de Biblias. Entonces también no voy a ir a adoctrinar, pero a veces la persona me pide. Y obviamente, si yo no sé de la creencia religiosa o no sé de oración o yo no creo en eso, pues yo le diría a la persona, mire, no conozco su creencia que me está contando, cuéntenme un poquito, si es que la persona puede hablar todavía. Ahí no estoy adoctrinando, ahí estoy acompañando. Pero hay personas que llegan sin mala intención. Mire, es el momento de que acepte al Señor. Si la persona no ha aceptado su enfermedad o su proceso de pérdida, menos va a aceptar al Señor en ese momento. ¿Sí estamos claros? Mire, a partir de ahora solo pongan música espiritual. Si a la persona le gusta oír a Vicente Fernández, dejen que oiga gente. Porque es la persona a la que se le está dando calidad de vida. Vean esto lo encontré una vez y me gustó mucho. Frases importantes que puede decir un acompañado o un paciente. Quiero que me oigas sin juzgarme. Quiero que opines sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí sin exigirme. Quiero que me ayudes
sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides sin anularme. Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me animes sin empujarme. Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgustan, que las aceptes y que no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que puedes contar conmigo sin condición. Entonces, ni muy asfixiantes y ni muy alejados, sino que tenemos que manejar un equilibrio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Estuardo, buenas noches. Hola, Rosita. Hola, hola. Fíjese que tengo, bueno, una duda. Es que conmigo hay una EPCista y me estaba comentando de que está llevando una paciente que está en recuperación, bueno, porque estuvo primero con su quimioterapia y hace poco le hicieron la cirugía y le quitaron un pecho, ¿verdad? Entonces, resulta que tiene una hija que tiene otra preferencia sexual y la hija pues le dijo, bueno, ahorita que la mamá está convaleciente, ¿verdad? Ella pues le dijo de que tenía otra preferencia sexual, pues la mamá se puso mucho más mal de lo que cuando escuchó, ¿verdad? A su hija decirle de que ella tenía una preferencia sexual diferente. Entonces, pues ella dijo, bueno, o sea, ella dice que le dijo, bueno, entonces Dios me va a castigar por tu culpa y que no sé qué, no sé cuánto, ¿ah? La cuestión está en que ahora ella me preguntaba cómo lo trabajo con esta señora, porque ahora en la iglesia en la que ella iba, pues la rechazaron, porque le dijeron que era pecado que tenga a su hija ahí en su casa. Entonces ella ahora pues se siente mucho más mal porque, claro, o sea, es una persona muy cristiana y ella dice, bueno, si a mí el ir a la iglesia como que me ha sostenido más y ahora qué hago, ¿verdad? Y ella me estaba preguntando en un momento, Vicky, ¿ahora cómo hago para acompañarla? Porque no sé ni qué decirle, ni cómo, o sea, ni qué hacer, porque ella igual no está rechazando a su hija, pero sí, digamos, como que se siente culpable de tener una hija en esta condición, ¿verdad? Bueno, lo primero, qué mal por la hija. No era el momento para decirlo. Si ella quería contar su situación, lo hubiera hecho o cuando la mamá estaba buena o hasta que saliera ya del proceso, porque aquí hay dos pérdidas desde el punto de vista de la señora. La pérdida corporal por su enfermedad y la pérdida de su hija, porque generalmente los papás queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros pensamos. Entonces, habría que saber por qué la muchachita lo comentó en su momento. Bueno, pero ahí lo que tiene que trabajar esta persona que te pregunta es que se quite la culpa. Mire, ahorita dedíquese a usted. Usted no tiene la culpa de que su hija tenga una preferencia sexual diferente a la suya. Si la señora ya está bien y ya quiere hablar, entonces ahí se puede analizar y preguntarle, mire, ¿desde cuándo usted lo sospechaba? ¿O usted vio alguna actitud de su hija? ¿O usted sabe si ella fue abusada o acosada? Porque muchas veces el volverse homosexual o el aceptarse la persona ser homosexual viene a consecuencia de algún abuso. Y con respecto a la iglesia, bueno, yo, Estuardo Valdés, ¿qué le diría? Busque una iglesia que la acepte y que le dé amor y no una iglesia que la separe. Porque
Desde mi punto de vista, Estuardo Valdés, Dios es amor. Entonces, meterme a una religión. ¿Y qué culpa tengo yo? ¿Cómo a mí me van a rechazar? Porque mis hijos estén en pecado. Recuerda, todos somos pecadores. Lo que pasa es que el pecado de esta persona es diferente al pecado de los demás. Entonces, yo sí le diría a la persona, mire, busque una religión, busque un grupo, busque un trabajo, busque todo lo que le ayude a crecer. No busque cosas que la pongan mal. No sé si me explico. Sí, sí. Por ahí se tienen que ir. Y decirle a la señora, ahorita dedíquese a usted. Ahora, si hay rechazo de la señora para su hija, ese ya es otro tema, porque ahí serían dos procesos de duelo diferentes. Fíjese que no, un rechazo como tal, no, porque incluso ella dice que dijo que desde niña, o sea, esta muchachita, pues desde niña nunca quiso que la vistieran como niña, o sea, ella quería siempre vestirse como varón y así se vistió. Pero ella todavía tendrá, o sea, en este caso la mamá todavía tenía la esperanza de que su hija, pues, no fuera, o sea, que ya no le terminara de confirmar que de verdad ella tenía otra preferencia sexual. Entonces, incluso ella dijo, ¿verdad? Yo todavía tenía la esperanza, pues, de que ella no fuera así. Y ahora ella me lo termina confirmándolo, ¿verdad? Bueno, ahí había un duelo anticipado. La señora ya sabía. Solo esperaba que no se sucediera. Pero es como, ella estaba parada, por decir, en la orilla del barranco y se le iba desvaneciendo la tierra y ella andaba buscando una rama de donde agarrarse, pues la rama nunca apareció. Ya lo sabía. Generalmente, los papás presienten o sienten cualquier situación que a criterio y ojos de los papás sea anómalo. Entonces, yo no puedo meter mi mapa y decir, no, ¿cómo es eso? Si, por ejemplo, yo no puedo o no acepto a la gente gay, entonces yo tengo que ser claro y decir, yo no trabajo con personas gay. Pero si yo acepté trabajar a una persona, puede ser un violador, puede ser un gay, puede ser un asexual, puede ser un zoofílico que se meta con animales. Yo no me tengo que asustar por la situación, yo como acompañante. Tampoco le voy a decir a la persona, mire, si es zoofílico, ¿verdad? Mire, no se meta con caballos, mejor métase con vacas. No, no me voy a meter a dar esos consejos. Pero yo tengo que escuchar y tengo que anular mi mapa para no afectar en el juicio de otra persona. ¿Sí estamos claros? Sí, gracias, Stuart. Digamos. Condiciones para establecer la relación de ayuda. Y aquí pongan atención a esto. Que la persona solicite y acepte la ayuda. Si la persona es obligada o simplemente cree que esa persona puede salir sola avante sola, no se va a establecer ninguna relación, no se va a poder ayudar, porque se requiere que esta relación, así como ir con el psicólogo a terapia o así como ir al médico, sea voluntario. Yo tengo el caso de una persona que está defecando con sangre y ha tenido también como vómitos de sangre. Mira, tienes que ir con el médico. Es que no voy a ir con el médico porque me imagino que voy a tener esto, esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, yo no te puedo obligar a llevarte al médico, pero recuérdate que tu mamá y tus hermanas, según me contaste, ellos padecieron de hígado graso y padecieron de esto y eso, y puede ser que la historia se esté repitiendo contigo, que tengas una, ¿cómo se llama? Alguna varice esofágica que esté generando problemas. Sí, pero yo no voy con el médico, no me meto. Y si no quiere ir, menos va a aceptar tratamiento psicológico o acompañamiento. Entonces, tiene que ser voluntario. También tenemos que establecer tipos de contactos verbales y no verbales. Hay que conocer a la persona en su expresión corporal, su corporalidad, su tono de voz.
hoy en el trabajo, les contaba que yo trabajo en recursos humanos y ahorita voy María Fernanda. Y me tocó una persona que la denuncié penalmente y ella no se presentó a la junta de conciliación. Entonces me llamó hoy, pero ella me hablaba y le digo, estás mala de la tos. Pero yo sabía que había ansiedad en esa tos. Y hablaba y se le iba el aire. Entonces digo, aquí hay angustia. Pero cuando ya le dije lo que le iba a pasar por no haberse presentado, se asustó y me cortó el teléfono. Le dije, la voy a llamar. Y no me contestó. Seguramente fue a consultarle a un abogado si era cierto lo que le había hecho. Como a las 2, 3 horas me llamó, muy amable, disculpándose porque se había quedado sin saldo. Pero después ya empieza a pelear otra vez. Entonces es importante ver qué lenguaje, qué está manejando. Cuéntame, María Fernanda. Buenas noches, Estuardo. Buenas noches. Una duda de algo que mencionó hace antes. ¿Qué pasa o cómo? Porque cada vez que yo estudio más esto y estoy más metida por mi trabajo, por el curso, etcétera, me preocupa más porque mi conocimiento se va agrandando más a los seres queridos que uno tiene cerca, pues ve cosas que uno quisiera ayudar. Y cabalmente, pues sucede con mi mamá, que mi papá falleció hace 21 años y cuesta muchísimo que ella hable del tema. Yo lo he platicado mucho con Oscar, pero no sé cómo de verdad, porque yo sé que no se puede obligar a nadie. Sé que está pasando por el duelo, no lo ha cerrado. ¿Cómo uno puede, porque no la voy a poder obligar nunca, pero cómo puedo hacer que, no conciencia, pero ayudarla de alguna manera? Aquí primero vamos contigo. ¿Por qué crees que tu mamá no ha cerrado el duelo? ¿Será tu Porque baja no o me, será cierto? no, yo sí lo trabajé desde hace muchos años y pues que ayuda porque era pues suena feo, pero No, feo para mi familia, pero no, yo la sí, pregunta es, ¿por qué crees que ajá, tu mamá no ha cerrado el duelo? No me porque metas, cada vez que, no te metas tú, dime de tu mamá. ¿Por ok, qué crees que tu mamá no ha cerrado el duelo? ¿Qué has visto? cada, cada vez que se le pregunta, se le habla a mi papá, nos calla o nos cierra el tema. Le pregunté cómo estaba el tema de los papeles del cementerio para que todo estuviera ordenado. Me dijo de que ya la estaba matando y se aferra a las cosas de él, no ha soltado algunas cosas. No lo va a visitar al cementerio porque ya dice que no necesita. Pues no sé. ¿Tienes alguna tía, hermana de ella? ¿O tío? Sí, 3 tías. Y no les puedes preguntar a tus tías. Te voy a decir, voy a suponer. Yo supongo por concepto de docencia, pero cuando voy a ¿Sí? atender a un paciente no voy a meter mi mamá. ¿Habría alguna infidelidad de tu papá para tu mamá? No, ¿Estás segura? ¿O estás sí. suponiendo? Mi papá, sí, sí, ella no lo, yo se lo pregunté un día y Bueno, sí me dijo no. va, porque eso podría ser. Se murió, me quedo viuda para toda la vida, pero no le perdono que haya sido infiel. Te estoy poniendo un ejemplo. O Ok. estarían ellos en algún proceso de separación o estaban en un proceso complicado en su relación al momento que tu papá murió. Al revés, yo creo que ellos vivieron como novios toda la vida. Él era muy, no iba a ningún otro lado más que a la casa y mi negrita aquí, mi negrita allá. Era la pareja, pues yo creo que de cuento. Ya. Entonces, te digo, bueno, te preguntaba eso como ejemplo, ¿va? Para saber qué está pasando. Entonces, no era una mala relación. No. ¿Será que a tu mamá eh, sufrió materialmente, laboralmente o algo al tener que tomar las riendas porque papá ya no estaba? Sí. Por ahí va. Y se aferró a sus hijos e hijas
y no se dio permiso Sí. para sentir o para seguir viviendo. Sí. No es que ustedes se hayan vuelto una carga, pero sí hay dolor. Entonces, puede ser que ese duelo, le voy a poner ahorita un nombre que no forzosamente sea, que ese duelo patológico sea por las consecuencias que vinieron después de esa pérdida. Ok. Entonces, Y, por supuesto, miren, no podemos ser psicólogos con nuestra familia ni acompañarlos, porque no nos hacen caso. Si cabal. yo vengo a mi casa y les digo, mira, lo que tú tienes es un área de ansiedad por tal cosa, capaz que me cierran la puerta. Y yo creo que ni los perritos de mi casa me harían caso como psicólogo, porque metemos nuestro mapa. Entonces ahí tal vez sería que alguien más se acerque a tu mamá. Como tú Perfecto. trabajas en el cementerio, mamá, yo que trabajo en el cementerio, te voy a preguntar eso y no te estoy matando como tú me lo has dicho. Pero yo a toda la gente le trabajo su legado de vida y entonces dicen en casa de herrero cuchillo de palos, ayudo a todo el mundo, pero aquí en mi casa yo no. Y no le voy a decir, no te he podido ayudar. Yo no me he podido ayudar. Como que tú eres la que necesitas arreglar tus cosas, no ella. ¿Me explico? Ok. Para que no se Ok. sienta ella atacada. Ok, o sea que la respuesta a mi pregunta sería que cuando uno ve a un ser querido, sea, en este caso sea mi mamá, pero lo he visto en otras personas, mejor no meterse porque es muy difícil no meter su mapa. Ok, Exactamente. Por un ok. lado. Y por el otro lado, dudas sí puedes tener. Mira, mamá, yo sé que no te gusta que hablemos de mi papá o de la muerte de mi papá, pero mamá, ¿cómo manejaste esa situación? ¿Cuántos hermanos tienes, María Fernanda? Somos 4. 4. Mamá, ¿quién de nuestros hermanos o de mí misma te preocupó más al momento de la pérdida o de la muerte de papá? Entonces no le estás Ok. hablando de papá, sino estás hablando de su presente. Entonces, Ok. digamos, hija, de ti, porque tú eras la más pequeñita, y entonces yo no sabía cómo ibas a reaccionar. Gracias, mamá, pero gracias a Dios estamos bien. Cámbiate el tema. No hablaste de papá, sino que hablaste de otra situación. Ok, del presente. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Stuart. Con gusto. Ethel, cuéntame. Hola, buenas noches. Con lo que están platicando me entró una duda. Es que voy a iniciar a trabajar con una adolescente que está en duelo por separación de sus papás y pues a ella le afectó mucho el de lo que yo sé, ¿verdad? Entonces no sé cómo iniciar o qué enfoque agarrar para ayudarla. Lo primero que tienes que saber es Ujú. cómo o de qué murieron los papás. Es separación de Separación. papás. Yo pensé que era muerte. No, no, es separación de sus papás. Separación. ¿Cuántos Ajá. años tiene la chica? ¿Unos 15, 12. 12 años? ¿Habría alguna infidelidad de parte de él hacia ella o de ella hacia él? O sea, entre los papás. Es que realmente yo mañana tengo la primera sesión, entonces realmente no sé. Sí, entonces son de las preguntas que vas a hacer. Primero te vas a meter en el entorno. Ok. Pongámosle el nombre. Marita. Hola Marita, ¿cómo estás? Gracias por venir. Cuéntame, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas de mí? Es que mire, yo no soporto porque mi papá tal por cual, tarada. Entonces tú solo escuchas. Es que lo que pasa es que mi mamá, a veces pasa, es que lo que pasa es de que ahora que mi papá no está, mi mamá le ha cambiado el carácter y nos grita por todo. Entonces tienes que investigar en sí qué es el entorno que está viviendo. Porque a lo mejor no es el divorcio lo que le está afectando. A lo mejor era que el papá era la alcahueta con ella y la mamá no. Y ahora ella se siente presionada. O a lo Ah, mejor ok. Ajá. la mamá, mira, a veces las mamás o a veces los papás trasladan todo su odio y todo su resentimiento a la pareja hacia los hijos. Es una transferencia. Mira, es que tu papá es un tal por cual y le sacan todo el listado. A partir de ahora el nombre de tu papá no se va a hablar.
Casi que yo le diría a la señora, señora, el pleito es con usted, no con sus hijos. No meta a sus hijos en el pleito. Pero eso solo es como para darte la idea, pero a veces, o la niña, es que yo quiero que se unan mis papás. Mira, el amor es entre ellos dos. Como ponerla a conciencia, pero primero revisa bien el entorno y cómo le está afectando a ella. ¿Sí me explico? Sí, sí, gracias. De acuerdo. ¿Alguien más? ¿Dudas? También es importante las preguntas que les dicen, ¿ah? ¿Cómo está su concepto filosófico, su aceptación, su congruencia y su empatía? Ahora, ¿qué es la empatía? Cuando un doliente sufre la pérdida o enfrenta la enfermedad de un familiar, las personas cercanas tienden a mostrar estas actitudes evaluativas como, por ejemplo, ¿estás bien? ¿Estás mal? Mira, deberías de ir a ver al médico. Y a tal médico, el doctor Herrera es fabuloso. ¿Cómo se te ocurrió irte a meter a ese hospital? Eso en lugar de hacer bien, hace mal. Actitudes consoladoras como, mira, no te preocupes, tú puedes, todo va a salir bien. O actitudes de indiferencia como, me acerco a ti como si todo fuera normal. Yo sé que estás sufriendo y yo ni te pregunto. Entonces, empatía es ponerme en el papel de la persona. Cuando vienen, por ejemplo, les cuento, cuando mi mamá estaba muy mal, mi tía me llamaba, mira, deberías de llevar a tu mamá con este médico y con esto y con lo otro y no con ese otro médico ni ese hospital. Pero como era tanta la cantaleta, un día le digo, mire tía, hágame un favor, consígame las citas con los médicos que me está diciendo para la otra semana. Bueno, me llamó, mira, ya tal día es para con tal médico, tal día con, bueno, ahora voy a pasar a su casa para que me dé un cheque para pagar las consultas. Ah, no, me dice, eso no lo voy a hacer. Bueno, entonces, si yo no la he llevado con tal médico es porque, primero, no los conozco. Segundo, no tengo plata para esos médicos. Entonces, como se insistía tanto, bueno, pero ese soy yo, Estuardo Valdés, muy confrontativo. Entonces, como no, usted no me va a dar el dinero y yo no puedo pagar, cancele todas las citas, dígales que no. Es que voy a quedar en mal. ¿Con quién prefiere quedar mal? ¿Con su hermana y conmigo o con el médico? Nunca más se volvió a meter en el tema. Porque muchas veces hacen eso, la gente lo evalúa a uno. Tú no te preocupes, tú puedes, ¿no? Cada quien vive su duelo a su manera, tranquilo. Vive tu duelo. Siéntete como se te dé la gana. No se lo vayan a decir así, pues, pero eso es lo que tendríamos que transmitir. Las actitudes anteriores no ayudan al doliente a manifestar lo que le está sucediendo ni tampoco a responsabilizarse. Entonces, el trabajo del tanatólogo, el acompañante, consiste en establecer un contacto empático de la siguiente forma. Sentir el mundo privado de mi paciente como si fuera el mío, pero nunca perder la casualidad del como si fuera el mío. Empatía es ponerme en el papel de la otra persona. Y aquí vamos a ver 4 tipos de empatía. La empatía física, lo corporal. Digamos, si tengo a la persona que se está moviendo así a cada rato, se tapa los ojos, le está molestando la luz. Cambiémosla de lugar. La empatía emocional, conocer sus emociones y entenderle sus emociones. La empatía intelectual, entenderle y aceptarle lo que está pensando. Y la empatía espiritual, todos sus valores y toda su creencia. Cada quien vive su mundo a su manera. La empatía tanatológica consiste en sentir dentro como si yo estuviera dentro de mi acompañado. Es renunciar a mi mapa. Sentirme parte de lo que estoy observando o contemplando al explorar en forma imaginaria lo que sucede en el otro. Por ejemplo, me tocó ir a ver a una persona, eso fue el viernes, la señora con cáncer inicial en la vejiga, hizo metástasis en el riñón, en el hígado y en el páncreas.
desde abril para acá, y la señora dijo, ya no más. Ella tenía, ya estaba ulcerada, enllagada de su cuerpo, principalmente de su área anal, vaginal, y entonces ir a hacer pipí o hacer popó le provocaba mucho dolor porque estaba ulcerada. Entonces yo, dentro de mi empatía física, yo empecé a pensar qué doloroso debe ser y esta persona la tienen sentada siempre. Y para los hijos muy práctico, ponerle pañal desechable cuando el pañal desechable es sintético. Entonces ahí estoy metiendo mi empatía física. Y entonces a la familia, miren, y les pregunté por qué le ponen pañal para que no nos ensucien la cama, para que no esto. Entonces le digo a la familia, miren, en Casa América venden unos como frazaditas de papel reciclable que son más baratos que los pañales y le van a hacer menos daño a la señora. Ahí vamos a ver si se los compramos. Eso fue jueves, la señora se murió sábado en la mañana y ya no se los compraron, pero en algún momento nos tenemos que poner a imaginarnos qué está pasando. ¿Cómo se sentirá una persona cuando vienen y le dicen señora, le quedan, o señor, le queda de 3 días a una semana de vida? Solo para ser optimista y pesimista. También es importante percibir el mundo interno de cada significado personal de cada persona y entenderlo como si fueran míos, pero olvidándome como si fueran. Entonces yo vengo y le pregunto a una persona, ¿y para usted qué es la muerte? Pues la muerte es la liberación. Ah, qué rico eso, dijo. La persona dice, para mí la muerte es un castigo. Bueno, entiendo a la persona. Para mí, tal vez para mí no es un castigo, pero para la persona sí. También la empatía tanatológica consiste en la capacidad de escuchar y comprender las necesidades del acompañado. A veces el acompañado lo que quiere es que yo llegue para que se salga la enfermera que lo está cuidando porque ya no la soporta. Y me dice, mire, enciéndame la tele, lo que quiero es que nos vea, pongamos a ver un programa de televisión. Bueno, la acompaño. Es ver el mundo con el cristal de la otra persona. Entonces la empatía es una empatía integral. Emocional, física, espiritual. Física, espiritual, emocional e intelectual. Ponerme en los zapatos del otro. A nivel de esa figura, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para ponerme en los zapatos de la otra persona? ¿Quién me contesta? Pensar que yo también puedo pasar por la misma situación o quizás identificarlo como una situación con la cual yo he pasado y primero rescatar, ¿no?, la acogida de las otras personas o como también identificar la no acogida y bueno, decir, en esta ocasión me toca a mí quizás brindar algo de mí, ¿no? Es, Entender mejor. es renunciar a mi mapa. Entonces, por ejemplo, pensemos que Judy, tú y yo calzamos la misma talla de zapatos. Judy, préstame tus zapatos para probármelos. ¿Qué tengo que hacer yo primero después de haberte pedido tus zapatos? Te colocas, te mides No, pero antes, ¿qué tengo que hacer? Quitarme mis zapatos. tus otros zapatos. Me quito mis zapatos para ponerme tus zapatos. Eso es, Ujú. quito mi personalidad, mi presencia para estar en la personalidad y en la presencia de la otra persona. No le voy a decir, yo haría tal cosa, no, porque yo no voy a ir a aconsejar a nadie, no voy a ir a recomendar, yo estoy acompañando. Y entonces a veces viene la persona,
pensemos de que la persona está mal, está comiendo y vomita, ponga en el zapato de la otra persona. Y no voy a salir corriendo, vengan a limpiarla, ¿no? Yo sé que esa persona está pasando en una situación incómoda. ¿A quién le gusta que lo vean vomitar? O por ejemplo, ya un enfermo terminal que ya tiene incontinencia urinaria o incontinencia fecal y de repente está platicando conmigo y se hizo pipí o se hizo popó en el pañal. ¿Qué me hago yo ahí? En algún momento me puede retirar porque a esa persona no le va a gustar que yo me quede parado viendo que está, ¿cómo se llama? Defecando, por poner un ejemplo. O la persona se va a sentir mal y yo estoy ahí como que sin nada, la enfermera, si es que tiene enfermera o alguien, permítame, voy a llamar a alguien y ya cuando terminó todo, mire, tranquila, yo sé que usted está malita, no se preocupe, pero es ponerme en el lugar de la otra persona. Pensemos de que esta chica que contaban de sus papás que se está divorciando, es que yo quiero irle a pegar a la otra, porque por culpa de la otra mi papá dejó a mi mamá. Me pongo yo a pensar, bueno, la niña o la adolescente o la señorita, eso es lo que piensa, no le voy a decir, mira, no hagas eso, nada, sino tal vez la pregunta sería, ¿qué ganas con eso? Entonces, me pongo en el papel, no me olvido de mi mamá. Beneficios de esta escucha empática. Cuando yo escucho a la persona, soy empático, la persona va a reducir su patología momentánea. Va a ayudar a que la persona aprenda a resolver su propia problemática. Va a favorecer el aprendizaje significativo de la persona, a que la persona diluya su lección aprendida. Va a permitir que la persona no se sienta como una persona enferma, mala o anormal. Va a hacer sentir a la otra persona valorada, aceptada, querida, importante. La va a llevar a aceptarse y a quererse como un ser en que se pueda confiar. Entonces, esa escucha empática va a ayudar mucho a que la persona se dé cuenta. A veces con solo hablar, miren, me pasó tal cosa, con solo decirlo y que yo lo oiga, digamos, yo digo algo mío, y que yo lo oiga, fíjese que ayer comí mucho y estoy malo del estómago. Ya tengo ya la respuesta, que comí mucho. Y ya ni necesitan que yo le diga, ya vio para qué come mucho, que yo solito me respondo con solo hablar. Entonces, esa es la importancia de saber escuchar. Hay un dicho argentino que dice, el ser humano tiene 2 orejas y una boca, por tal motivo tiene que escuchar el doble de lo que habla. También los beneficios de la escucha empática va a promover la autoaceptación. La persona al estar hablando se va a autoaceptar o autorrechazar lo que está diciendo. Va a ayudar a que la persona adquiera su identidad propia. Va a estimular a que la persona autoexplore y genere su autoconcepto. Va a llevar a que la persona expanda su conciencia, su realidad. Va a facilitar la experiencia y el desarrollo personal. Vamos a mostrar un interés genuino en la persona que estamos atendiendo y vamos a comprender a la otra persona en sus necesidades y la apertura de esa persona. Ahora, ¿qué no debemos hacer? Generalizar frases, digamos en el caso de una pérdida por muerte. ¿Ah? Mira, la muerte es algo natural, a todos nos va a pasar, eso todos lo sabemos, pero en el momento ni lo queremos escuchar ni entender. Mira, eso que me estás contando ya me lo contaste varias veces. Pasa mucho cuando estamos atendiendo un enfermo terminal o un enfermo crónico, se vuelve ecolálico. Ecolalia es que está repitiendo constantemente las cosas. O una persona que empieza a tener problemas de Alzheimer o demencia senil. Otra cosa que no debemos hacer es
hacer como que la otra persona no dijo nada ante algo que no estamos de acuerdo. Mire, es que yo no estoy de acuerdo en tal cosa. Mira, y lo que estábamos platicando, lo que estoy haciendo es una descalificación. Tampoco debo planear, programar o hacer la vida de los demás. Mire, mi hijita, a partir de ahora, usted cuando llegue a su casa va a hacer esto, esto y esto. No, eso no lo podemos hacer. Hay mucha gente. ¿Cuándo fue? El sábado estuve en una boda, la boda de una de mis sobrinas. Y me encontré a una tía de mi sobrina del lado de mi cuñada. Y le conté el caso de la señora esta que murió el sábado. Y me dice, ala, qué difícil, me dice. Y fíjate que cuando murió mi esposo, todo el mundo me decía que debía regalar la ropa de mi esposo, que debía hacer esto. Y a mí eso me afectó. Y te cuento, a la fecha, tengo toda la ropa en bolsas guardada de mi esposo. El esposo murió hace como unos 8 años. Mira, le digo, ¿y por qué me cuentas eso? Es que no sé qué hacer con todo ello. Bueno, lo primero, esa ropa, ¿hace cuánto que la guardaste? ¿La has ventilado? ¿Has revisado si todavía está buena o ya se enmoheció o qué? Ah, no, no lo he hecho. Ah, entonces, no le iba a decir, hazlo, no. De acuerdo. Entonces me dice, entonces la reviso, ¿tú quieres revisarlo? Pues sí me dice, porque yo quiero regalarla. ¿A quién se lo quieres regalar? Entonces ella me dijo, pues, como es ropa de persona mayor, yo se lo quisiera regalar a gente mayor. Mira, ¿tienes alguna preferencia por ir a regalar a algún asilo? Eh, no, me dice la verdad que no. Bueno, pues te recuerdas que tu esposo trabajaba enfrente de donde estaba en la casa de las hermanas de la madre Teresa de Calcuta. Y él ayudaba mucho ahí. Ahí podría llevar la ropa si tú quisieras. Me parece bueno y esto gracias. Me dice, porque todo el mundo me obligaba y tú no me estás obligando, sino que estoy tocando el tema. Pero me dices, me dijiste algo, tengo que ir a revisar si esa ropa está bien, porque a lo mejor ya está podrida toda. Entonces es preguntar, preguntar, preguntar para que la gente tome sus propias decisiones. Tampoco nos podemos paralizar en una sola emoción. La persona está llorando y llorando y solo pensar en llanto, sino que vamos a ver otras cosas. Procuremos no distraernos en una sesión. A veces estamos con el teléfono en la mano viéndolo y viéndolo. No pongamos atención. No repitamos demasiado nosotros. El paciente puede repetir todo lo que se le dé la gana. No divaguemos, vámonos directo al grano. A veces, aquí me voy a meter no a tanatología, sino a coach o a psicoterapia. La persona me habla de todo y yo quisiera decirle, cállese. Hagámoslo. Mira, fulanita, me estás hablando de esto y de esto. Pero por favor, enfoquémonos en esto. Tenemos que ser directos. A veces también nos adelantamos a lo que dicen, ya sé lo que me va a decir. De acuerdo a lo que me dijo la semana pasada, no nos podemos quedar también atrapados solo en preguntar, preguntar, preguntar. Estamos haciendo la intervención para resolver. Incongruencia en el lenguaje verbal y no verbal. La persona dijo algo y yo, no puede ser, no. ¿Qué estoy reflejando? También respondamos rápida, no hagamos esto de responder rápidamente y no respetar el silencio del otro. A veces en el silencio del otro está la respuesta que necesita ese otro. También evitemos usar lenguajes inapropiados. Yo lo primero que pregunto, ¿cómo quiere que le diga? Porque a veces la persona le gusta que la traten de usted o de tú. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando con un adolescente. El adolescente utiliza expresiones vulgares. Y si yo soy muy cuadrado, tampoco les voy a decir todas las palabras, pero decir, mira, por favor, respeto, aquí, en mi clínica, no vas a utilizar estas palabras. Porque, no, porque entonces perdemos.
Y a pesar que yo les he insistido, preguntas, tampoco abusemos de preguntas. Mira, entonces quiero que me digas qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer, cuándo. Y lancé una ametralladora de preguntas y no le di espacio a la persona para que me conteste. Dice Carl Rogers que si puedes crear un cierto tipo de relación, la otra persona va a descubrir en sí misma su capacidad de utilizar esa relación para su propia maduración y de esa manera va a producir un cambio y desarrollo individual. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo muy claro, gracias. ¿De acuerdo, Ligia? Entonces ahora vamos a entrar a la famosa palabra de moda que se llama resiliencia. La palabra resiliencia es un término difícil de pronunciar, porque fíjense que la resiliencia era una palabra de origen latino que decía que significaba resilio. Los gringos convirtieron el resilio en resiliency y lo llevaron a resalto o elasticidad. Y nosotros, los españoles, en lugar de traducirlo del resilio, lo tradujimos de resilience o resiliency. Entonces, para nosotros, la resiliencia es un resalto, una elasticidad, pero el verdadero significado es saltar hacia atrás, rebotar, volver atrás. Es como un amortiguador. No sé si les ha pasado. Están viendo una película, están viendo la película y de repente miran como que hay una manada y uno se hace como para atrás. Nuestra reacción automática, eso es resiliencia. Y a lo largo de la vida tenemos que aprender a hacer esos rebotes. La resiliencia es un proceso que va a surgir en el momento en que una persona se enfrenta a una pérdida, alguna adversidad, algún infortunio. Yo no sé cómo voy a reaccionar. Es mi parte desconocida. Tal vez estoy preparado para ver morir a papá, pero no estoy preparado para ver morir a mamá. Tal vez estoy preparado para que mi hijo mayor se case y se vaya de la casa, pero no estoy preparado a que mi hijo menor se case y se vaya de la casa. Como que nos han enseñado, eso era antes en la historia, por ejemplo, las culturas orientales, rusas y todas estas, se tenían que casar en orden de edades cronológicas. Y si el hijo o la hija mayor no se habían casado, no se podía casar un segundo o tercero. ¿Estamos preparados para eso? No estamos preparados. La resiliencia es ese momento en el que se pone en operación toda esa maquinaria, nuestra personalidad necesaria para enfrentar la situación. Y esta maquinaria está constituida por mis habilidades personales, mi carga genética, mis recursos, la red social de apoyo que tengo, que me ayuden a superar la adversidad. Y no solamente superarla, sino traspasarla a través de un desdoblamiento que me lleve a un crecimiento personal. Entonces, es un ejercicio, una pregunta. ¿Cuántas personas conocen ustedes? Alguien que me diga un número de cuántas personas conoce que se le ocurra. Conocen, no es a la señora que la veo todos los días vendiendo chicles, esa no la conozco, ella la veo. Personas que conozco, con los que me relacionen. ¿Cuántas eran? Alguien que me dé un número solo por el que se le ocurra. 200. 200. María Fernanda, de esas 200, ¿quiénes te son útiles para ti? ¿Quiénes te ayudan? ¿O quiénes te contaminan? ¿Cuántas serían? No me diga quiénes, sino cuántas. De esas 200 personas, ¿quiénes son útiles para ti? ¿Cuántos son útiles para ti? Unas 15 personas. ¿Y le pones atención a esas 15 o a las 185 restantes? No, sí les pongo atención a las 15. Qué bueno, pero hay gente que le pone atención. No soporto a la fulanita. Cada vez que me llama es para contarme sus problemas, para esto y lo otro. No cabe en mi mundo y sin embargo le sigo poniendo atención. Entonces, cuando yo soy resiliente, yo tengo que ver quién me puede ayudar.
Entonces, por ejemplo, yo tengo por parte de mamá, éramos 63 primos. Y de esos 63, no sé, tal vez 50 me estorban. A esos no los voy a buscar nunca para pedirles un consejo o una ayuda. Porque hay algunos que están esperando que yo haga eso como para conocer mi vulnerabilidad. Hay otros que les encanta hacer chutes en la vida de uno. Hay otros que les importa. Entonces solo voy a buscar a esa persona que me dé, que me ayude a superar esa adversidad. Y a veces puede ser que yo me ofrezca y la persona no lo acepta. Tengo ahorita un sobrino casi de mi edad, porque es hijo de mis primos mayores, que después del COVID le dio Zika y le dio chikungunya. Y se le presentaron problemas muy serios con el habla, problemas de estómago y todo, casi a punto de que le diera el síndrome de Guillain-Barré. Yo le escribí, Marito, sé que estás malo, si necesitas algo, estoy a la hora. Nunca me contestó. ¿Por qué nunca me contestó? No sé, no me voy a quedar yo sentido. Pero si también yo a él tengo rato de no verlo, entonces yo le escribí porque como no contestaba el teléfono, para ponerme las órdenes. Pero yo no soy una persona influyente en su vida, entonces no me va a buscar. ¿Y cómo me enteré yo? Una prima me llamó, mira, le pasó a Marito esto, y entonces como, sí me dice, le estaba hablando. Entonces, tampoco me voy a enojar yo, pero él escogió, yo no soy red de apoyo para él ahorita. También más adelante sí, o a lo mejor nunca. Entonces nosotros también tenemos que saber quién sí, quién no y quién nunca. La resiliencia es la capacidad que el ser humano tiene para hacerle frente a las adversidades de la vida, a superarlas e inclusive a ser transformado por esas mismas adversidades. En la antigua concepción de la resiliencia, o cómo enfrentaba el ser humano la adversidad, el ser humano era un ser débil, frágil, que tenía riesgos y lo llevaba a la destrucción. Hoy, la nueva mirada del ser humano es que en lugar de debilidades va a tener fortaleza y oportunidades para enfrentar la resiliencia, perdón, para enfrentar su vida y para superarse. Ahora bien, ¿qué es una adversidad? Una adversidad, según la Real Academia de la Lengua Española, es una suerte adversa. Es una situación de infortunio en que se encuentra alguien. ¿Cómo enfrentamos la adversidad? Movilizando los recursos que tenemos como personas para hacer frente a la situación de manera inmediata. Y a veces mis recursos van a ser fortalezas o también puede ser debilidades. Utilizar los mecanismos de defensa que me permitan disminuir el impacto de la adversidad. O también pensar en las situaciones que a pesar de haberse resuelto aparentemente, no han cicatrizado y llevan a la persona constantemente al pasado. Revisar cuáles ciclos tengo pendientes o abiertos todavía. Ahora, ¿cuáles son las situaciones adversas? Por ejemplo, vamos a ver 4 tipos. La primera es estresores únicos. Por ejemplo, un suceso traumático, una violación, un accidente. Un estresor múltiple, por ejemplo, acontecimientos vitales estresantes, muertes, digamos, ahorita en el COVID que se murieron no sé cuántas personas, que hubo un terremoto y se murieron no sé, son estresores múltiples. Hay gente que como estresor múltiple tiene ahorita de que el Barcelona ha perdido como 5 juegos en 5 veces que han jugado. Y que sufren. Ahora están los estresores cotidianos. El tráfico, levantarse tarde para una cita, el que tenga que ir con el dentista, cosas que me generan en algún momento estresor normal cotidiano. Están los biogénicos, que van a ser exógenos, por ejemplo, personas que dependen del cigarro, del café, de medicamentos, o personas que sufren con el frío, el calor, el hambre, el sueño. Y también están los aspectos endógenos,
Para muchos la adolescencia es problema, para muchas chicas la menstruación es problema, para señoras la menopausia es problema, para hombres la andropausia es problema, para mucha gente la vejez es problema. El color de la piel, etc. Entonces, todas esas son adversidades con las que nos vivimos día a día, estresores, y tenemos que aprender a manejar. Recordemos cómo va a influir la personalidad resiliente. Una persona resiliente es que, bueno, cada persona es diferente. Una persona resiliente tiene que tener habilidad para relacionarse. ¿Cómo son mis relaciones interpersonales? Yo conocí a una persona que decía, mira, y fulano, a ese me cae mal. Y sultano, a ese también me cae mal. Todo el mundo le caía mal. Entonces esa persona no tenía red de apoyo para apoyarse. A nivel social, la influencia de la cultura, la sociedad, la educación. Hoy los millennials son más light en algunas cosas y son más críticos en otras cosas. Pongo el ejemplo de los millennials porque todo el mundo saca a los pobres millennials cuando la culpa de las millennials lo tenemos los generación X o los baby boomers. A nivel espiritual, también dependiendo de mi espiritualidad, que no forzosamente es religión, sino a través de mi fe, de mis creencias, yo puedo tener respuestas a la vida. Y también a través de la religión. Y a nivel lingüístico, en PNL, programación neurolingüística, el concepto de los juicios, las creencias y los valores. Todo eso va a ayudar a que yo sea resiliente. Lo importante en la resiliencia es manejar mi autoestima. Pero para manejar mi autoestima, lo primero que tengo que hacer es conocerme. ¿Quién soy, quién no soy? Ya que me conozco con mis fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, que hago un FODA para mí, me respeto. Aunque me falte un dedo, pero me respeto. Soy una persona con un dedo menos, pero me respeto y eso me lleva a aceptarme. Hay gente que no se acepta físicamente, menos emocionalmente. Luego me autoevalúo. Cómo vivir con todo lo que tengo o con lo que no tengo. Genero mi autoconcepto y entonces le doy valor a mi persona. Y entonces cuando estoy trabajando procesos tanatológicos, lo que yo tengo que analizar es la autoestima de la persona y para ello analizamos todos estos elementos. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, No, está todo claro. de acuerdo. Sí, Nuria. ninguna. De acuerdo. Entonces, la resiliencia, ¿cómo vamos a hacer la resiliencia? Primero, comunicación. Escuchar y hablar. También una persona resiliente tiene que asumir la responsabilidad de la vida. Hay un momento donde le digo a la persona, bueno, cortamos cordón umbilical, tú tienes que hacerte responsable. Y tienes que hacerte consciente, hacer conciencia de libertad de culpa. No puedes seguir viviendo con culpas. Vas a trabajar con tus propias convicciones y vas a trabajar el tema de compasión. Compasión es donar amor, entregarme, ser compasivo. Ahora, la resiliencia va a implicar revisar los siguientes aspectos. ¿Cómo está mi autoestima? ¿Cómo está mi autosostenimiento? ¿Cómo está mi capacidad por establecer relaciones interpersonales sanas y adecuadas? ¿Cómo está mi proactividad y mi empuje para exigirme y ponerme a prueba en metas cada día más demandantes? El sentido del humor. Miren, yo trato de generar mucho sentido del humor con mis enfermos. Creatividad, como decía Carl Rogers, una persona creativa no está enferma mentalmente. ¿Cómo está el sentido de vida? Y este sentido de vida puede estar traducido en esperanza depositada a alguien o a algo a quien amar. ¿Cuántas personas su sentido de vida son sus hijos? O sus papás? O su perrito? O su carro? O uno mismo. ¿En qué camino una persona con sentido de vida muy material
Es una persona apegada y vinculada a cosas materiales. Va a mantener muchas posesiones. Entonces la persona va a actuar de diferente manera a alguien que su sentido de vida es totalmente humanitario o teórico o político o religioso o artístico, etc. Ahí entrarían todos los valores. La resiliencia, también revisemos el sentido de sufrimiento. Hay personas, yo conozco personas que están en un momento difícil y dicen, mire, yo quiero morir sufriendo al estilo de Jesús. Bueno, hágalo pues. O hay personas que dicen, para mí la vida o la muerte no me preocupa, no estoy sufriendo. ¿Se murió alguien? Bueno, murió y ya descansó. O alguien se murió y está llorando y pataleando a la persona. También cómo la persona asume la responsabilidad de su propia vida. Tener un optimismo resiliente. A mal tiempo, buena carga. Educación en valores y virtudes. Aceptarme, la red social de apoyo. Establecer relaciones sociales y manejo del estrés. También vamos a ver la orientación a la acción. Que se tenga un pensamiento crítico. Que tengamos modelos interpretativos, pero que potencialicen, no que me limiten. Independencia y autonomía. Manejo inteligente de mi emocionalidad. ¿Se recuerdan cuando hicimos el ejercicio de emociones? Cada quien decide cómo manejar las emociones. El ser perseverantes y manejar una visión de futuro. Ahora, esa resiliencia, veamos este cuadrito, viene la pérdida. La pérdida me lleva a un duelo, que es, el duelo es una pérdida con dolor. Este duelo me va a llevar a un duelo normal, que puede ser un proceso doloroso con mayor duración, sensación de víctima, desilusión y posiblemente sin crecimiento, o a un duelo patológico, donde la persona generalmente queda atrapada en el dolor por mucho tiempo y en ocasiones toda su vida, y requiere de ayuda especializada. Entonces yo tengo que determinar a través de investigación, de intervención, si la persona está viviendo un duelo normal o un duelo patológico. Y vamos a atenderlas de diferentes formas. Un duelo patológico lo podemos trasladar hacia un psicólogo o hacia psicoterapia. Un duelo normal lo podemos trabajar los tanatólogos. La resiliencia es una situación adversa ante un estado deseado. ¿Qué es lo que yo quiero y qué estoy realmente viviendo? ¿Hacia dónde quiero encaminar? Entonces, sugerencias para trabajar con coaching o con acompañamiento duelo resiliente. Entonces, pónganle atención a esto. Miren, revisen los cuentos que se cuentan con respecto a lo sucedido y a la vida misma. Hay gente que se cuenta un cuento que se lo cree y no es el cuento que tiene que ser. Entonces, revisemos qué tanto me cuento yo. Ay, pobre de mí. Ay, pobrecito. Entonces, el cuento es el cuento de la pobreza. Ah, qué emocionado. Estoy contando el cuento de la emocionalidad. Entonces, revisen qué cuentos se cuentan a su vida. Una persona que terminó una relación de amor, sin esa persona nunca más voy a volver a vivir. ¿Qué cuento se está contando? Eras infeliz, tu felicidad estaba basada en el otro o en la otra. Cambia tu cuento. Aceptación personal, identifica tus creencias y tus pensamientos. Y cómo estas creencias y pensamientos te ayudan a responder ante la adversidad. También aprende a reconocer y aceptar tus emociones y tus sentimientos, tanto los agradables o positivos como los desagradables o negativos. Y acepta a los demás. Cada quien vive su rollo, vive su mundo. Examina cuáles han sido los recursos que te han ayudado en otras ocasiones a salir airoso de situaciones difíciles de tu vida. Puedes buscar modelos o patrones a seguir. Puedes establecer tu FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas. También aprende a ser paciente contigo mismo. Parte del trabajo que tenemos que hacer dentro de la tanatología. También
importante que analicemos que cuando ocurre la pérdida, se nos va a olvidar la diferencia entre la aceptación intelectual y la aceptación emocional o afectiva. Y esto nos va a llevar a dos tipos de duelo. El primero va a ser el duelo emocional y luego el duelo racional. Y todo duelo no elaborado y no resuelto nos va a generar bloqueos emocionales. Entonces, primero, soltemos la emocionalidad para después poder razonar. Y estas fases del duelo las vamos a manejar en tres. La primera fase, manejar temporalmente el dolor, la ansiedad, la confusión, emoción. Y aquí el objetivo es empezar a lidiar con mi nueva realidad. En la fase 2, voy a elaborar, a trabajar en mí mismo por medio de fortalecer y confrontar con mi nueva realidad, teniendo diferentes respuestas como llorar, hablar, escribir, reconocer que mi vida está desorganizada. Y entonces aquí el objetivo de la fase 2 es desapegarme del ser querido o de lo que perdí, pero no de mis emociones. Todavía estoy en lo emocional. Y la fase 3 consiste en resolver, reestructurar y reorganizar el pensamiento. Y entonces el objetivo es ajustarme al medio ambiente y a mis nuevas circunstancias. Entonces, primero, expreso mis emociones. Segundo, me desapego de lo que perdí, pero sigo viviendo mis emociones. Y tercero, me impongo un nuevo mundo. Qué fácil decirlo, ¿verdad? Pero así de fácil es lo teórico. Pero en la práctica van a venir otras situaciones. Ahora veamos, por ejemplo, los hombres y las mujeres. Por ejemplo, a un hombre se le dificulta más el duelo porque, por ejemplo, a un hombre se le dificulta acudir al médico y aceptar un diagnóstico. A un hombre se le dificulta hablar de sentimientos, a expresar su dolor, a aceptar su miedo y a pedir ayuda y ayudas psicológicas a otros. En cambio, las mujeres viven más crisis. Por ejemplo, la mujer está acostumbrada a su primera menstruación, al desarrollo corporal en su pubertad, a un embarazo, a un parto, a una menopausia. Entonces la mujer es más resiliente a veces porque está acostumbrada a más situaciones. A los hombres nos cuesta más hablar de situaciones. Veamos esta inteligencia. Aquí les voy a poner dos cuadros, uno de hombres y uno de mujeres. Por ejemplo, hombres con elevado coeficiente intelectual y hombres con inteligencia emocional elevada. Alguien muy intelectual, tiene habilidades intelectuales, es ambicioso, productivo, predecible, obstinado, poco preocupado por sí mismo, crítico, condescendiente, fastidioso, inhibido, se puede sentir incómodo en cuanto a experiencia sexual o sensual, inexpresivo, indiferente, amable, frío. Un hombre con inteligencia emocional elevada es socialmente equilibrado, es alegre, no suele estar pensando en las cosas una y otra vez, está comprometido con las personas y las causas, capaz de asumir responsabilidades con perspectiva ética, solidario, cuidadoso de sus relaciones, con una vida emocional rica y se siente cómodo con sí mismo y con el mundo. Las mujeres, una mujer también o muy intelectual o con mucha inteligencia emocional, una mujer con coeficiente intelectual alto, es segura intelectualmente, expresa fluidamente sus ideas, tiene variedad de intereses intelectuales y estéticos, es introspectiva, encerrada en sí misma, propensa a la ansiedad y a la reflexión y a los sentimientos de culpa. Y vacilan cuando tienen que expresar sus emociones o su ira, generalmente lo hacen indirectamente. Una mujer que maneja inteligencia emocional es positiva, expresa abiertamente sus sentimientos, positiva con respecto a ella misma, su vida tiene significado, es sociable, expresa sus sentimientos de manera adecuada, se adapta a las tensiones, facilidad para relacionarse, alegre, espontánea, abierta a la experiencia sensual, rara vez se siente ansiosa o culpable y no tiende a hundirse en reflexión. ¿Por qué le pongo los cuadros? Porque tenemos de todo un poco, porque somos emocionales e intelectuales, pero el hombre actúa de una manera diferente a la mujer. Puede ser
que una mujer actúe más como hombre que como mujer, pero eso no quiere decir que tengan preferencias sexuales diferentes, no, sino que fue la programación. Imaginémonos una mujer que vive con 4 o 5 hermanos hombres, o lo contrario, un hombre que vive con 4 o 5 hermanas mujeres. La programación va cambiando, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo muy claro, Estuardo, gracias. ¿De acuerdo, Ligia? Ahora, les voy a enseñar, a presentar 3 técnicas sencillas. Por ejemplo, podemos hacer la línea de las pérdidas. Aquí vamos, el objetivo es darle al acompañado el que se percate de sus pérdidas a lo largo de su vida con la finalidad de descubrir cuáles recursos ha utilizado en esa situación. Ahorita les voy a mostrar el ejercicio. Vamos a pedirle a la persona que realice su línea de la vida y va a ir marcando las pérdidas vividas durante su etapa evolutiva. Y va a solicitar que en cada etapa y pérdida de su vida escriba los recursos que le ayudaron en la elaboración de sus duelos. Ahí vamos a rescatar recursos empleados, haciendo preguntas como ¿cuáles de los recursos que se emplearon en otros procesos dolorosos le pueden servir en este momento de su vida? ¿Qué tendrá que empezar a hacer a partir de este momento? ¿Qué será aquello que tendrá que dejar de realizar a partir de ahora? ¿Qué aprende a realizar la línea de las pérdidas? Y entonces podemos procesar y acompañar a la persona. Aquí está el ejercicio. Por ejemplo, yo vengo y le digo a la persona, mire, quiero que me escriba, que me haga una línea desde los años 0 hasta su edad. La persona tiene 40 años, entonces de 0 a 40 años. Ya hizo su línea. Esa es su vida. Ahora quiero que me vaya colocando a lo largo de su vida líneas así, donde han habido pérdidas. Y a la edad. Entonces a los 7 años puso esta, a los 14 años puso esta. Vaya, explíqueme. ¿Qué pasó a los 7 años? Pues a los 7 años, voy a poner 2 ejemplos. Me cambiaron de la escuelita de párvulos para ir a la escuela primaria. Y perdí a todos mis amiguitos. ¿Y qué hiciste? Lloré, lloré, lloré. ¿Qué pasó a los 14 años? Pues cuando pasó a la secundaria, nuevamente me cambian de colegio, perdí a todos mis amigos. ¿Y qué hiciste? Ya no logré tener amigos, ya me volví solitario, etc. ¿Qué te ayudó más? ¿El llorar o el estar solitario? El llorar. Hoy a los 40 años que has tenido una pérdida, ¿qué preferirías? ¿Llorar o permanecer solitario? Por ejemplo, ¿qué pasó a los 7 años? Yo era hijo único y a los 7 años nació mi hermanito. Me sentí desplazado. ¿Y qué hiciste? Me fui rebelde, hice berrinches, hice lo otro. ¿Y qué ganaste? Que mi papá me pusiera atención. Y a los 14 años, ¿qué pasó a los 14 años? A los 14 años tuve mi primer novia y mi novia me dejó. Y entonces aquí me sentí traicionado. Traicionado de la misma manera que cuando tenía 7 años. No fue diferente. ¿Y aquí qué hiciste? Pues aquí me dediqué ya no a juntarme con los cuates, a ya no pensar en eso, a ser independiente. Y hoy, a los 40 años, que estás teniendo tal pérdida, se murió tu papá, te sentiste desplazado, ¿qué quieres hacer? Entonces, ese es un ejercicio. ¿Le sirve ese ejercicio? Sí, sí, Estuardo, gracias. Sí, gracias. Voy a otro, que ese lo usamos mucho los psicólogos y tiene su pro y su contra, la famosa silla vacía. Hoy los psicólogos, todo el mundo dice, ay, hagamos silla vacía. No siempre se va a hacer silla vacía. Pero la silla vacía consiste en darle a la persona la ocasión para tomar posesión de presiones que se enfrentan internamente e integrarlas creativamente. Y vamos a crear un diálogo interno. ¿Cómo se emplea? Es una herramienta eficaz para reclamar algo que la persona ha perdido sin percatarse de lo que ha perdido, aprendiendo a alimentarse de algo que al principio parecía doloroso. Vamos a colocar una silla enfrente de la otra. Una va a estar ocupada por nosotros y la otra va a estar vacía.
Procedimiento. Le pido a la persona que exprese la situación que le molesta o qué pendientes tiene con el otro. Mencionar a quién tendría que expresarle sus emociones. Colocamos las dos sillas, uno para el que va a hablar y la otra vacía, donde se le pide a la persona que visualice a la persona imaginaria sentada. Yo no me siento aquí, yo soy el acompañante. Entonces yo estoy fuera. Entonces yo vengo, por ejemplo, Ligia. Ligia, te sientas acá y entonces, Ligia, ¿cuál es tu problema? ¿O con quién quieres hablar? Es que yo tengo pendiente que murió mi mamá y nunca le puedes decir varias cosas. Pues entonces tú estás sentada acá y le vas a decir las cosas que le quieres decir a tu mamá. Entonces, Ligia, ¿estás por ahí? ¿Quién de las dos Ligias? Ah, Ligia. Ah, bueno, vamos, ya que dijiste tú, Ligia. Ligia, digamos que tú vas a hablar con tu esposo. Sí, ¿Cómo le decías tú a tu esposo? amorcito, No, ¿cómo le decías tú? amorcito. A amorcito. Entonces, a ver, Ligia, vas a hablar con tu amorcito. ¿Qué quedó pendiente con tu amorcito? Entonces me lo voy a inventar. Que no me dejó la casa a mi nombre. Cabal. Va. Díselo, pues. Y al principio me volteas a ver a mí, te digo, mira, yo no estoy metido en tu rollo. Ahí está tu esposo, no te va a reclamar nada. A ver, decirle, ¿y estás enojada o qué? Sí, estoy enojada porque no me dejó la casa. Entonces, enojada, le vas a decir amorcito, cuando estabas enojada, ¿cómo le decías? Lo llamaba por su nombre, le decía Edgar Rolando. Entonces, amorcito, quiero hablar contigo, pero voy a hablar con Edgar Rolando. Ahí ya salió el enojo. Y entonces tú vienes y hablas y yo te puedo ir ayudando haciéndote preguntas. Ya que sacaste todo lo que dices, bueno, a ver, Ligia, cambiémonos de lugar, siéntate acá. Ahora tú eres Edgar Rolando y le vas a contestar a Ligia. ¿Cómo te decía él? Gorda, Gorda. ¿Y cuando, gordita o gorda. gorda o gordita? ¿Y cuando estaba enojada contigo? ¿Enojada Eh, lo mismo me llamaba por el nombre Ligia. Ligia, te estoy hablando. Entonces, a ver, Ligia, te voy a contestar lo que tú me estás diciendo. Porque así como tú me reclamas, entonces ahora vas a hablar como él. Así como tú me estás reclamando que por qué no te dejé la casa, te quiero decir tales cosas. Tú. Y ahí tú te estás inventando tu conversación, pero ahí estás sacando toda tu cólera, toda tu pérdida. Vaya, habló Edgar Rolando. A ver, Edgar Rolando, pásate para acá y ahora te conviertes en Ligia. Ligia, contéstale a Edgar Rolando lo que te digo. Y así lo vas manejando. Ese es el juego de la silla vacía. Y yo voy observando qué va saliendo. Entonces, va a haber un momento que tal vez ya se te pasó el enojo, pero mira mi amorcito. Amorcito. Sí. Y entonces ya se tranquilizó. A ver, cambiémonos de lugar. Mira, no me digas mi amorcito, porque yo sé, Ligia, que tú estás molesta conmigo. Entonces, vas manejando todo ese juego de conversación. Abriste. Hicimos la operación, ¿verdad? Metimos el bisturí donde hicimos esa intervención. Hay que coser. Cerremos, pues. ¿Cómo vamos cerrando la sesión? Esa es una silla vacía. En el trabajo de la silla vacía, el coach o el acompañante o el psicólogo, todo el proceso consiste en realizar preguntas potentes y va a estar observando el lenguaje, la emocionalidad y la corporalidad de la persona durante todo el discurso. Se va a cerrar el experimento pidiendo al acompañado que se despida. A ver, Ligia, entonces ahora despídete Edgar Rolando porque lo trajimos. Mándalo a descansar ya. ¿Qué le dirías finalmente? Lo que le dije el día que estaba atendido, que se fuera tranquilo, que yo me cargaría de lo que se había quedado pendiente. En el caso nuestro, pues las casas están a nombre de los dos, no hubo testamento, pero él siempre le decía a nuestro primer nietecito, que en ese tiempo tenía 2 años, que la casa del primer nivel era de él. Es tu casa, hijo, le decía él al nieto. Entonces, eso fue lo que él dejó pendiente, hacer el testamento de que la casa primera del primer nivel, perdón, era del nieto y las del segundo nivel es donde yo vivo. Ya. Pero Entonces, yo sí así le dije, que se fuera tranquilo, que yo me encargaba de lo que estaba pendiente. entonces ya le contestaste ahora, a ver, que Edgar Rolando te conteste. Bueno, amorcito, ya me voy, gorda te dejo, ¿y cómo te deja?
Búscate otro para sacar todas tus cóleras. Eh, Fíjese, Eduardo, voy a contar una pequeña anécdota. Él cumple, o sea, él falleció el 18 de mayo y cada 18 pues yo tengo, como se puede decir así, un bajón emocional. Pero en esta ocasión, este 18, yo tenía que viajar a la ciudad para mi reunión mensual y lo soñé como a las 2 de la mañana bailando conmigo. Yo no podía bailar, yo nunca aprendí a bailar, él sí le encantaba bailar, pero yo no. Y bailamos y él se reía y luego me abrazaba porque como sabía que no podía bailar, pero cuando desperté, lo primero que me dije fue, vino a verme temprano, porque como me tenía que levantar a las 4:30, pero yo lo soñé antes y normalmente siempre lo sueño entre 5 y 6 de la mañana. Entonces, según mi creencia, pues él me viene a ver. Ya, y ponete, y te dejó la tarea de bailar. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, mi gordita, lo único que me fallaste es que nunca supiste bailar. Entonces, recibí clases de baile. Ay, a estas alturas ya no. No, solo me estoy inventando la situación. Entonces, ahí ya cerré yo para no dejarte con ansiedad por lo que abrí. Y entonces, cuando sales de la sesión, suponte yo como acompañante, bueno, Liga, ¿y qué vas a aprender a bailar? Para mí lo más fácil para bailar es que reggaetón, por decir algo. Y entonces ya sales libre en esa sesión. Esa es la silla vacía. ¿Alguna duda para los demás? ¿O alguna pregunta? Yo sí, una. Cuéntame, Esto, María. esto funciona no solo para fallecidos, sino que también para problemas que no pueda resolver uno con otras personas. Sí. Por ejemplo, lo quisieras hacer contigo misma. Es que, mire, yo lo que nunca me perdono a mí, que cuando yo fui adolescente, fui bien babosa. Va a ver María Fernanda. ¿En qué edad? Inventemos, a los 17 años. Entonces, a ver, María Fernanda, ¿qué le dirías tú, María Fernanda, a la María Fernanda de 17 años? Ay, mira, María Fernanda, o no sé cómo te dices tú, ¿ah? Digamos que tú te digas Mafer. Ay, mira, Mafer, yo no sé por qué en esos 17 años tú hiciste esto, esto y esto, y te reclamas. A ver, María Fernanda de 21 tienes ahorita. Pásate a María Fernanda de 17. A ver, esta adolescente María Fernanda, ¿qué le contestaría a la María Fernanda de hoy? Es que lo que pasa es de que en ese entonces yo era inexperta, porque no sé cuánto, pero hoy tú deberías de tener en cuenta, Y luego haces el cambio otra vez. Yo hice una modalidad cuando voy a ver enfermos terminales, que ya no se pueden mover, hago la cama vacía. Pero como no los puedo cambiar de cama en cama o de silla en silla, entonces lo que manejo, digamos, hagan de caso que está en la cama y soy yo el que me muevo. Cuando quiero hablar, mire, usted le va a hablar a quien le va a hablar y usted va a estar viendo para acá y yo me paro de este lado. Ahora cambie de posición, volteese y me vengo yo para este lado y los pongo a jugar así como el que se den vuelta. Ahí hay un poquito de más dominio en lo que hay que manejar porque es más fácil que la persona se mueva de lugar a lugar a que solamente se esté moviendo corporalmente. ¿Estamos, María Bernal? Sí, muchas gracias. Y voy con otra que se va a llamar la silla caliente. Es parecida a la silla vacía, solo que en lugar de colocar una silla voy a colocar varias sillas. Y entonces aquí voy a utilizar clarificar sentimientos y voy a poner varias sillas. Eso me va a permitir establecer conversación con la persona con la que estoy en conflicto. Puede realizarse estableciendo una conversación con diferentes partes de mí mismo o con una persona con la que tenga conflicto. Puedo agregar, puedo clarificar valores, tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, coloco 2 sillas o 3 o 4, pedir al acompañado que se siente en una de ellas, aclarar que en esa silla se encuentra una parte y va a enfrentar la otra. Por ejemplo, una persona que manifiesta miedo a hablar en público.
Y por otro lado, considera que es necesario hacerlo, ya que su trabajo lo requiere. Entonces, en una silla voy a sentar al miedo. En otra silla voy a sentar a la necesidad de hablar en público. Y en otra silla voy a sentar a mi trabajo. Entonces yo le hablo al miedo, mira, miedo, eres pura lata porque no me dejas hablar en público. Entonces te cambias al lugar del miedo y el miedo, si es que lo que pasa es de que yo tengo voz temblorosa y no sé cuánto, y entonces te cambias a tu lugar real, sí, pero yo tengo necesidad de trabajar. A ver, te cambias a la necesidad y la necesidad sí porque mi trabajo es esto y esto y esto y esto. Entonces lo que voy haciendo es como una verbalización de mi situación. Aquí también, al igual que en la silla vacía, en esta silla caliente voy a manejar emocionalidad, corporalidad y lenguaje. Voy a hacer otro ejercicio, por ejemplo, yo vengo y le digo a la persona, mira, ¿cuál es tu problema? Mira, es que el problema es que no olvido a mi esposo que me dejó. ¿Quieres hablar con tu esposo? Sí. ¿Quién quieres que te ayude? Quiero que venga mi mamá. Entonces pongámosle una silla a tu mamá. Casi que como que estuviéramos haciendo Laura en América, que vamos a ir agregando un montón de sillas. ¿Alguna persona que a ti te dé consejos que te hayan funcionado? Sí, mi jefe. Bueno, sentemos a tu jefe. Entonces ya van 4 sillas, la tuya, la de tu jefe, la de tu esposo y la de tu mamá. ¿Algún personaje de la historia? Alejandro Magno. Sentemos a Alejandro Magno. Entonces, cabal, ¿verdad? Ahorita hablas como tú. A ver, pásate, ¿qué diría tu mamá? Siéntate en la silla de tu mamá y habla como tu mamá. Y así vas hablando y también es puro, esto es ejercicio gestáltico, donde la persona va haciendo, solo que aquí no lo hice con 2, sino que agregué más personas. Entonces yo me voy cambiando de silla en silla. Entonces es una silla caliente donde no hablo mucho, sino que me estoy moviendo algo así como cada vez que me siento en la silla me quemo, tengo que expresar inmediatamente y luego estarme moviendo. Ese es otro ejercicio. Y también el que ya conocemos, que lo hicimos varias veces, la rueda del sentido, la rueda de la vida, la rueda la puede ser la de las pérdidas de la vida de administración del tiempo. Aquí, por ejemplo, en la rueda del sentido, pueden establecer también 8 elementos, escribe 8 elementos que le den sentido a tu vida en momentos de pérdida y duelo. Y entonces te vas a establecer, ya después el ejercicio va a ser el por qué y el para qué y cómo vas a continuar con la vida dignamente. Entonces, hacer la rueda y tú puedes preguntar qué es aquello que cuando lo realizas te brillan los ojos. Mis hijos, mi esposa, mi trabajo. Entonces ahí voy agregando los aspectos que yo estoy metiendo en mi sentido de vida. ¿Qué es aquello que cuando lo vives mencionas, si no fuera por esto la vida no tendría sentido? La comida, pone la gente. ¿Qué es aquello que aunque sea sin ganas lo haces porque encuentras en ello un aliciente? Entonces hacemos nuestra rueda del sentido y luego vamos haciendo las preguntas que nos ocurran hacer hacia el sentido. Este pues ya lo conocemos. Y ya casi para terminar, quiero leerles este poema que dice El secreto de la muerte. ¿Quieres comprender el secreto de la muerte? ¿Cómo encontrarlo si no lo buscan en el corazón de la vida? Los ojos del búho, ciegos durante el día, no pueden descubrir el misterio de la luz. Si de verdad quieres comprender el espíritu de la muerte, abre bien el corazón a la esencia de la vida. Porque la vida y la muerte son uno como lo son el río y el mar. En lo profundo de sus esperanzas y deseos yace el conocimiento silencioso del más allá. Y como la semilla que sueña bajo la nieve, sueña el corazón con la primavera. Confíen en los sueños, porque en ellos está escondida la puerta de la eternidad. ¿Qué es morir sino entregarse desnudo al viento y fundirse en el sol? ¿Y qué es el respirar sino liberar la respiración de sus infatigables flujos y reflujos, de suerte que pueda elevarse para buscar a Dios? En verdad, solo cantarán al beber en el río del silencio. Y cuando hayan alcanzado la cima de la montaña,
entonces comenzarán a escalar. Y cuando la tierra reclame sus miembros, entonces danzarán de verdad. Eso lo escribió Gibran Jalil Gibran. Él es un hindú. Tiene muchos libros interesantes. Bueno, yo aquí estoy terminando. Dudas, inquietudes. Les comento ya a partir de la sesión 6. Gracias, Vilma. A partir de la sesión 6 ya va a estar la licenciada. Uy, se me fue ahorita el nombre. Que van a ver todos los aspectos legales desde... van a ver la eutanasia desde el aspecto legal. Trámites como intestados, testamentos, en el caso de acá el seguro social. Gracias, Yesenia. Luego en la sesión 7 viene el... no, perdón, la sesión 6 es el doctor que van a ver sobre religiosidad. Las culturas, las religiones, cómo afectan en todo el proceso de duelo. Por ejemplo, nosotros les cuento el evento que tenemos en la otra semana, el Congreso Internacional. Vamos a tener un sacerdote maya que va a explicar la espiritualidad del sacerdocio maya y va a explicar para los que somos guatemaltecos la elevada de barriletes o no sé cómo le llamarán en Perú, pero cometas. Lo que significa. Sí, le llamamos cometas. Ajá. Aquí se hacen unos barriletes gigantísimos. Hace como 3 años nosotros hicimos un barrilete gigantísimo con el rostro de la doctora Elizabeth Kubler. Impresionó muchísimo eso. Y es un evento que vamos a hacer y vamos a tener varias actividades de legado. Eso lo trabajará uy, se me olvidó. Hoy estoy con Alzheimer de nombres. La sesión 7 entonces sería el aspecto legal. Ahorita voy, María Teresa. La sesión 8 vamos a ver el tema de bioética. Va a estar el doctor Maya. El doctor Maya es colombiano o venezolano que va a estar hablándole sobre todos los aspectos de la bioética. Y en la sesión 9 vamos a ver autocuidados. ¿Quién cuida al cuidador? ¿Cómo nosotros podemos sanar también ante tanta gente que atendemos? Cuéntame, María Teresa. Buenas noches a todos y gracias, Estuardo, por las clases. Han sido muy enriquecedoras. Yo solo tengo una consulta. ¿Las sesiones tanatológicas tienen un tiempo determinado? Es decir, como una sesión psicológica es más o menos 1 hora. Pero en el acompañamiento tanatológico, ¿cómo se maneja? Más o menos 1 hora, 45 minutos. Pero va a depender. Porque, por ejemplo, a mí me ha tocado, digamos, personas que están muy conscientes, pero que están en procesos terminales. Una vez me tocó estar con una señora 3 horas. Me llama la familia y me dice, mire, mi mamá está muy mala, pero está consciente. Necesito que me venga a acompañar. ¿Cómo llegué? Pues alguien les habló que yo atiendo personas y estuve con la persona 3 horas. Tenía mucha ansiedad. Me puse a platicar con ella cuando sentí el tiempo, 3 horas. Y falleció. Pero generalmente pasa cuando estamos trabajando directamente en tanatología con un enfermo. Pero cuando estoy con la persona, 45 minutos, 1 hora. Y no más de 8 sesiones. Porque si ya son más sesiones, yo creo que ahí iría a un proceso psicoterapéutico. Gracias, muy amable. De acuerdo. ¿Alguien más? Bueno, entonces yo les agradezco todo su tiempo. Sus testimonios fueron muy importantes porque me ayudaron también a seguir armando todos mis procesos de aprendizaje en el área tanatológica. El hecho que no me conecte acá, pues yo siempre estoy dándole seguimiento, ya que estoy como director académico de este diplomado. Y sí estamos en contacto con los diferentes facilitadores o instructores. Entonces me tienen a la orden cualquier cosa que necesiten. Ahí está el chat también. Si alguien en algún momento quiere alguna plática personal particular, pues también lo podemos hacer a través de cualquier contacto. Gracias, Estuardo. Tengo una duda, Estuardo. ¿Nosotros vamos a volver a recibir clases con usted o hasta aquí llegaron las clases con usted? Hasta aquí llegamos, ¿verdad? Van a estar los demás, pero más adelante cuando estén en lo de la certificación, pues ahí puedo estarlos acompañando, pero
los voy a dejar en buenas manos. Ah, muy bien. Eh, Gracias. como- Feliz noche. Cada quien con su personalidad, ¿verdad? Pero ustedes participen, pregunten, digamos, el doctor que va a trabajarles sobre cultura y todo eso, en algún momento como que va a ser menos, eh, como menos tal vez, no sé si me la va. Él maneja su teología, por decir algo. Ustedes pregunten. En todas las ciencias humanísticas no existe una verdad verdadera, ¿verdad? Sino todas son posibilidades, todas son hipótesis. Por favor, participen. Eso es súper importante. Hola, Hola, Shirley. ¿cómo te vas a ir y me vas a abandonar aquí? No, ahí voy a estar de vez en cuando. Me conectaré porque aquí estamos terminando módulo 5, pero estamos arrancando otro diplomado que estamos en el módulo 1, entonces cuando me pueda conectar, me conectaré con ustedes. Bueno, pero muchas gracias. Ha sido un Con placer. muchísimo gusto. Muchas Gracias igualmente, Shirley. Y un saludo gracias. para todos, para los aquí guatemaltecos, si van a comer fiambre, ahí comen rico. Tenemos el 1 de noviembre descanso, ¿verdad? Pues comen El sus 2, dulces, soyote. Eduardo, el 2 Día de Sí, Muertos. Voy a 2 estar días de hablando muertos y 1 día de... de los santos. Perdón, Voy a estar perdón. voy a poner mis candelas, pero voy a recibir mi clase. Me voy a ir para donde mi abuelo y como la magia y la tecnología ahora con mi celular allá, voy a estar cuidando mis candelas, pero voy a estar recibiendo mi clase. Ah, eso está bueno. Ya se recuerdan que el 1 de noviembre es el Día de los Hombres, ¿verdad? El Día de Todos los Santos. Los santos, así es. Ajá. Gracias, Ya. Eduardo. Perdón, y ya. Gracias por todo. No Ya nos saben, me tienen a la mano. abandonen. No, no los Estamos en abandonaré. comunicación, por favor. Correcto, ahí estaremos. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por la paciencia de todas estas sesiones. Fueron, ¿qué? 5 meses. 4 meses estuve, ¿verdad? Y un mes que estuvo la licenciada, la arqueóloga. Y ahorita vamos con una siguiente exposición. Ahí estamos a la orden para cualquier cosa que Gracias por necesiten. todo, Estuardo. Muchísimas gracias. Buenas Gracias por noches. todo. Feliz noche. Gracias, Estuardo. Excelente. Bueno, Feliz feliz noche noche. a todos. Gracias. Gracias, Estuardo. Buenas noches. Bendiciones a todos. Gracias, Estuardo. Feliz Buenas noche a noches. todos. Adiós.